La Llorona es probablemente la leyenda más famosa en todo el territorio hispanohablante. Por ello, esta historia no necesita presentación, ya que es casi seguro que tú ya conoces el relato de este fantasma que vaga por las noches, lamentándose mientras clama con dolor por la pérdida de sus hijos. Sin embargo, todos los años que llevo creando contenido de terror, contando historias y explorando leyendas, me he encontrado con un fenómeno bastante curioso. Creo que esta es la figura que más variantes tiene a lo largo y ancho de México, Centroamérica, Sudamérica e incluso España. Cada región tiene su propia versión y no falta quien asegure que la suya es la verdadera y la original. Por esa razón, el día de hoy voy a hacer algo que llevo planeando desde hace un tiempo, y es reunir todas las variantes y versiones que existen de la historia de La Llorona. Vamos a listar aquí todas las entidades femeninas que pude encontrar que comparten ciertas características alrededor del mundo, ya sea en apariencia, en su historia de origen o en la manera en la que se han presentado y han sido vistas por algunas personas a lo largo de la historia, adentrándose así en la cultura de diferentes partes de este mundo. Esto, por supuesto, no significa que las historias que voy a contar son copias o derivados de La Llorona, sino que mi único objetivo es mostrar cómo diferentes culturas narran su propia versión de un espíritu femenino que vaga eternamente, lamentándose por la pérdida de algo o alguien, y en la mayoría de los casos, cerca de grandes cuerpos de agua. Siguiendo una estructura similar a la de un iceberg de internet, iremos desde las versiones más conocidas y cercanas a la leyenda clásica hasta aquellas que, aunque están menos relacionadas, comparten varias similitudes que seguramente, al igual que yo, van a encontrar fascinantes. Así que, sin más preámbulos, espero que estén listos, que se pongan cómodos y que apaguen la luz, porque yo soy Masked Man, esto es Mundo Creepy y aquí comenzamos. La Llorona de México. La versión más popular y extendida de esta leyenda nació en el territorio mexicano. Es por esa razón que comenzaremos el listado con esta variante de la leyenda. Teniendo sus raíces en la época colonial, esta interpretación narra la historia de una mujer muy hermosa de origen indígena que se enamoró perdidamente de un conquistador español. La mayoría de las versiones no mencionan nombres, pero en algunas se dice que la mujer era llamada Luisa y el conquistador era Nuño de Montes Carlos. Según la leyenda, este amor prohibido dio lugar a 3 hijos, pero la diferencia de clases terminó por separarlos. El hombre, en un acto muy egoísta, abandonó a la chica para casarse con una mujer de su misma condición social, destrozando así el corazón de la mujer. Cegada por la desesperación y la rabia, llevó a sus hijos a un río cercano al lago de Texcoco, donde los ahogó antes de quitarse la vida. Este acto marcó el destino de su alma, condenándola a vagar eternamente. Desde entonces, su espíritu errante ha sido visto recorriendo los ríos que cruzaban la región central de México y la antigua Tenochtitlán, así como las callejuelas durante las noches. Su lamento, buscando a sus 2 pequeños, resuena con una frase muy célebre: ¡ay, mis hijos! Algunas variantes señalan que la Llorona busca llevar hacia los niños que se encuentra deambulando por la noche, creyendo que son sus propios niños. Otras advierten que si un hombre se cruza en su camino, podría sufrir su furia, pues ella guarda un profundo rencor hacia el que fue el padre de sus hijos. Como es normal con cualquier leyenda, incluso dentro de México, existen diferentes variantes de este relato, aunque en su mayoría lo que más cambia es la época donde ocurrió y también el lugar, pues en diferentes estados del país las personas relacionan que el ahogamiento de los hijos de la Llorona ocurrió en diferentes ríos, lagos o incluso playas. Algo interesante a destacar es que, aunque no se trata de una variación de la leyenda, en la carretera que conecta Guanajuato con Dolores Hidalgo existe un lugar conocido como la Tumba de la Llorona.
Esto tuvo su origen a mitad del siglo XIX, cuando los habitantes del lugar empezaron a reportar los lamentos de una mujer que en 1850 provocó que el temor de quienes vivían ahí se extendiera hacia más lugares. La leyenda tomó tal relevancia que en 1913 las autoridades decidieron erigir un monumento en honor a este espectro, con la esperanza de así lograr apaciguar su alma. Según la tradición local, el cuerpo de la mujer descansa en la localidad de Dolores Hidalgo, donde incluso fue visitado por emisarios del Vaticano para realizarle un exorcismo y terminar con el sufrimiento que causaba su presencia entre todos los pobladores de ahí. Finalmente, cabe destacar que aunque la interpretación colonial de esta leyenda es la versión más popular, muchos investigadores creen que esta tiene raíces todavía más antiguas, posiblemente vinculadas a creencias prehispánicas de las culturas mesoamericanas. Cihuacóatl, de México prehispánico. Es así como nos trasladamos a la antigua Tenochtitlán, en la época prehispánica. En ese tiempo, los mexicas hablaban de una deidad femenina conocida como Cihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente o serpiente hembra en náhuatl. Esta deidad era la protectora de la tierra, la fertilidad y los partos, pero también estaba ligada a la muerte y al inframundo. Según las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, Cihuacóatl era una figura profundamente venerada, respetada y también temida. Sus apariciones cerca del lago de Texcoco se consideraban presagios de grandes tragedias para sus hijos, es decir, su pueblo. Se decía que al aparecerse en el lago, se lamentaba con frases como ¿a dónde llevaré a mis hijos? Este llanto, según los mexicas, no solamente expresaba su dolor como madre, sino también el sufrimiento colectivo de un pueblo que enfrentaba una destrucción inminente. Por eso, cuando Moctezuma y su gente escucharon los lamentos, lo consideraron como una advertencia del fin de su imperio. De hecho, la caída de Tenochtitlán a manos de los conquistadores fue vista como una de las catástrofes que esta diosa había anticipado con sus lamentos. En una de las últimas apariciones que tuvo, fue descrita como una figura blanca, con el cabello largo y negro, que arrastraba un vestido de tela, el cual parecía flotar justo por encima del lago. Su alarido, en esa ocasión particular, fue descrito por los testigos como lastimoso, hiriente y sobrecogedor. Cihuacóatl también era la patrona de las Cihuateteo, espíritus de mujeres que fallecían durante el parto. Estas almas, consideradas guerreras sagradas, regresaban en días específicos para vagar por las encrucijadas, lanzando lamentos que podían ser letales para quienes los escuchaban, especialmente los niños. Las encrucijadas, por su conexión espiritual, se convirtieron en lugares temidos y reverenciados, y el paso de las Cihuateteo se marcaba con ofrendas para intentar apaciguar su furia. Además de Cihuacóatl, otra figura prehispánica que ha sido relacionada con esta leyenda es Tempecutli, una diosa conocida por su belleza y su trágico destino. Según las creencias, Tempecutli purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Sin embargo, esta figura poseía una característica muy espeluznante. Si alguien la llegaba a mirar a los ojos, su rostro empezaba a transformarse, cambiando en el de un animal, similar a lo que se conoce que hacen los nahuales. Si bien no existen pruebas concluyentes que confirmen que Tempecutli o Cihuacóatl sean las primeras versiones de este espectro, los paralelismos entre estas figuras y su evolución en las creencias populares podrían ser un indicativo de que la leyenda tiene sus raíces en mitos prehispánicos. Y bien, hasta ahora hemos explorado la versión más popular de la leyenda y sus posibles orígenes en México, pero lo cierto es que esta historia no se detiene ahí. A lo largo de Latinoamérica, el espectro de una mujer que llora y busca a sus hijos perdidos se manifiesta con diferentes relatos, cada uno con su propio matiz, adaptado a la cultura y creencias de su región. A continuación, vamos a hacer un pequeño viaje por el continente para conocer a todas estas versiones, destacando las diferencias con la versión mexicana, así como los cambios en su origen y las particularidades que las convierten en una historia única dentro de cada región. La Llorona de Guatemala. En Guatemala, la leyenda de La Llorona es una de las más populares y comparte muchas similitudes con la versión mexicana.
Se dice que su espíritu vaga por las noches, lamentándose por sus hijos y apareciendo cerca de ríos o lagunas antes de desvanecerse. Sin embargo, su historia de origen es bastante distinta. La versión más conocida cuenta que su nombre era María, una mujer criolla o mestiza de alto estatus que, a pesar de estar casada, estaba sosteniendo un romance con un mozo de la hacienda. De esta relación nació un hijo, Juan de la Cruz, cuya existencia ponía en peligro su reputación. Temiendo así el escándalo, María llevó al niño hasta un río y lo ahogó con sus propias manos. Poco después, consumida por el remordimiento, ella se quitó la vida en el mismo lugar. Como castigo por sus actos, quedó condenada a vagar eternamente, buscando al hijo que ella misma había eliminado. Desde entonces, su alma en pena recorre las calles y los cuerpos de agua de Guatemala, lamentándose con su inconfundible grito, diciendo: ¡ay, mis hijos! Se dice que si su lamento suena lejos, en realidad se encuentra cerca, y si parece próximo, significa que está lejos. Esta característica es muy interesante, pues se comparte con otra leyenda latinoamericana conocida como el silbón, donde también se dice que si escuchas el silbido cerca, significa que la criatura está lejos y viceversa. A modo personal les puedo decir que yo apenas hace pocos años empecé a escuchar que la gente decía que el llanto de la Llorona tenía esta característica especial, pero según lo que he escuchado con personas cercanas y en internet, parece que lleva muchos años en el imaginario colectivo, al menos aquí en México y por lo que pude investigar, también en otros países de Sudamérica. La Llorona de Honduras. En Honduras, la leyenda de La Llorona se ha transmitido de generación en generación y presenta algunas variantes interesantes. Se le describe como una mujer alta y delgada, vestida de blanco, con una larga cabellera negra y un rostro cadavérico. Ella se aparece en ríos, quebradas y caminos solitarios, y su lamento cambia de una risa estridente a un llanto estremecedor en cuestión de segundos. La versión más popular dice que fue una mujer humilde que quedó sola con sus 3 hijos tras el abandono de su esposo, un hombre que era alcohólico y violento. Un día este hombre regresó lleno de ira, causando terror en su familia. En medio de este caos, la mujer quedó inconsciente tras ser empujada por el esposo, pero para cuando despertó, sus hijos ya se habían desaparecido. Así, la chica pasó el resto de su vida buscándolos sin éxito y murió consumida por la tristeza. Desde entonces su espíritu sigue vagando todavía en su búsqueda. En otra versión, la Llorona fue una joven que tras quedar embarazada fuera de matrimonio, decidió interrumpir su embarazo y como castigo, su espíritu errante siguió escuchando el llanto del bebé, lo que la llevó a una locura absoluta. La Llorona de Costa Rica y Panamá. En Costa Rica y Panamá, la leyenda de La Llorona está profundamente ligada a los ríos y las cascadas. Una de sus versiones más antiguas la describe como una princesa indígena, hija de un rey huetar, quien quedó embarazada de un conquistador español. Su padre, al descubrir esto, arrojó al bebé por una catarata y maldijo a la joven a vagar eternamente buscándolo. Desde entonces, viajeros aseguran escuchar sus lamentos en las noches más silenciosas. En otra versión, se cuenta que era una madre que, presa de la locura o la desesperación, ahogó a su propio hijo en un río. Algunas narraciones la presentan como un espíritu inofensivo que solamente busca a su hijo, mientras que otras la describen como una entidad vengativa que ataca a todos a quienes confunde con su traidor. En la mitología bribri y cabecar de Costa Rica y Panamá existen entidades llamadas Itzo, es decir, espíritus femeninos vinculados a ríos y montañas que emiten lamentos cuando un niño está a punto de morir. La palabra Itzo significa tanto llorona como tulevieja, conectando así esta leyenda con otras figuras del folclore local, pero de la tulevieja vamos a hablar un poco más adelante. La Llorona de Nicaragua. En Nicaragua la leyenda varía en diferentes regiones. Una versión cuenta que la Llorona fue una indígena moyogalpa que se casó con un español y tuvo 2 hijos. Esto a pesar de las advertencias de su madre, quien le dijo, y cito, "no hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo".
Sin embargo, al descubrir que su esposo la estaba engañando con otra mujer, la ira de esta chica la llevó a ahogar a sus propios hijos en el lago de Nicaragua. Poco después, arrepentida, se quitó la vida en el mismo lugar y desde entonces su espíritu vaga buscándolos. Otra versión más similar a la mexicana narra que fue una mujer indígena abandonada por un español. Devastada y avergonzada por el embarazo, ella arrojó al bebé al agua. Sin embargo, en la profundidad del río, su hijo gritó ¡ay, madre! Y ese eco la persiguió hasta enloquecerla. Hoy en día muchos dicen escuchar su lamento tanto en las orillas de los ríos como en algunas lagunas dentro de este país. Hola, ¿qué tal, habitantes? Los invitamos a la presentación de nuestro nuevo libro 99 historias cortas de terror que vamos a estar haciendo en la Ciudad de México. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Elena Garro el próximo 28 de febrero a las 6 de la tarde. El lugar está ubicado más específicamente en la calle Fernández Leal, número 43, Barrio de la Concepción, en Coyoacán, Ciudad de México. La entrada es completamente libre y ahí pueden llevarse su libro, también su firma y una foto. Ahí nos vemos por allá. La Llorona de Colombia. En Colombia, la historia de La Llorona es una de las versiones más aterradoras que hay. Se cuenta que, tras acabar con la vida de su hijo recién nacido, ella lo abandonó cerca de un riachuelo, donde la corriente se llevó el cuerpo. Tras esto, su espíritu quedó atrapado en el mundo de los vivos como castigo, condenada a vagar por valles y montañas, llorando por su propio crimen. Pero a diferencia de otras versiones, en algunas regiones de Colombia se dice que la Llorona lleva a su hijo ya sin vida, todavía entre los brazos, arrullándolo con una expresión de angustia y también de locura, mientras derrama encima de él lágrimas de sangre. Se le describe como una calavera aterradora, con cuencas vacías donde un par de bolas incandescentes pueden ser vistas girando constantemente. Su cabello es largo y negro, aunque en versiones puede llegar a ser plateado o hasta dorado, y se cuenta que este está infestado de insectos. Se dice que la Llorona se aparece en caminos solitarios, ríos y cementerios, especialmente en noches de luna llena o el 31 de octubre. Algunos advierten que si alguien llega a mirarla a los ojos directamente, quedará entonces atrapado en su poder y será torturado con sus gritos desgarradores. La Llorona de Venezuela. En los llanos venezolanos, la historia de La Llorona ha sido contada durante generaciones, con elementos que la diferencian de otras versiones latinoamericanas. Aquí, su historia comienza con una joven enamorada de un soldado, quien la abandona al enterarse de su embarazo. Incapaz de cuidar a este niño y desesperada por su llanto incesante, la mujer lo asfixia con sus propias manos. Al darse cuenta del crimen que cometió, ella comienza a llorar con tanto dolor que los vecinos la encuentran sumida en la desesperación, pero también la maldicen y ella escapa al llano, donde finalmente fallece convertida en un espectro errante. Desde entonces, su espíritu deambula por los campos, apareciendo en ríos y caminos muy oscuros. Se le describe como una mujer alta vestida de blanco, con una capa negra encima y una capucha, que está cargando a un bebé en brazos. Su lamento es tan aterrador que quienes lo escuchan sienten un frío sobrenatural y una angustia inexplicable que tarda mucho tiempo en abandonarlos. Un detalle importante de la versión venezolana es que la Llorona no solamente está buscando a su hijo, sino que también roba a los niños pequeños que encuentra solos, tratando así de sustituir al bebé que ella perdió. El mito de la Llorona todavía se encuentra muy vivo en Venezuela, narrado como una advertencia para los niños y también formando parte del vasto folclore de este país. La Llorona de Ecuador. En Ecuador, la leyenda de La Llorona conserva elementos clásicos de la historia, pero con una variación muy escalofriante que la distingue de otras versiones. Su castigo no termina con el lamento, sino que ella busca venganza de una manera bastante inquietante. Según el relato más extendido, se trató de una joven madre soltera. Temiendo el rechazo de su familia, ella arrojó a su bebé a un río para ocultar su vergüenza, pero en el momento en que lo hizo, sintió un terror indescriptible y trató de salvar al niño, pero la corriente ya se lo había llevado.
Desde entonces su espíritu errante vaga por las orillas de los ríos, llorando y repitiendo sin cesar: aquí lo dejé, aquí lo maté, aquí lo he de hallar. Pero existe otro detalle macabro en la versión ecuatoriana. Se dice que cuando la madre finalmente encontró el cuerpo de su hijo, descubrió que a este le faltaba el dedo meñique. Por eso, en su condena eterna, no solamente busca a su hijo, sino que ataca a quienes se cruzan en su camino, cortándoles este dedo como una especie de venganza. Algunos relatos la describen como una presencia inofensiva, simplemente que está buscando a su bebé, pero en la mayoría de versiones su aparición es un mal presagio, capaz de enfrentar a las personas y traerles enfermedades y desgracia, o provocar la muerte de aquellos que pueden escucharla. Su imagen además es muy inquietante. Es una figura esbelta, alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto y que flota en el aire sin tocar en ningún momento el suelo. Su llanto no solamente atemoriza a quienes lo escuchan, sino que incluso los animales como los perros enloquecen y aúllan desesperadamente cuando sienten su presencia. Este mito ha servido como una advertencia para que los niños no se acerquen a los ríos, pero más allá de ser solo una historia, hay quienes juran haberla visto y aseguran que su lamento sigue resonando en las noches más oscuras, cuando el río le niega ese descanso eterno que jamás va a encontrar. La Llorona de Perú. En Perú, la leyenda de La Llorona ha evolucionado con una particularidad que la diferencia de las versiones de otros países. No solamente es el alma en pena de una madre que perdió a su hijo, sino que su presencia es un anuncio de muerte. Este relato se ha transmitido durante generaciones, sobre todo en la costa norte y la sierra peruana. Se dice que su lamento lúgubre no es un simple llanto de tristeza, sino una advertencia. Aquellos que la escuchan están a punto de perder a un ser querido y muy cercano a ellos. Por esta razón, muchos peruanos evitan pasar cerca de ríos o antiguas huacas cuando cae la noche, pues el espectro se manifiesta normalmente en este tipo de lugares. Existen varias versiones de la historia, como en todos lados. Una de las más populares cuenta que, en la época de la conquista, una mujer indígena se enamoró de un español y quedó embarazada, pero al verse abandonada, presa de la desesperación, ahogó a su bebé en el río Rímac. Pero en cuanto lo hizo, sintió un dolor insoportable y, llena de arrepentimiento, se lanzó a las aguas para salvarlo. Pero no lo logró, y desde entonces su espíritu errante vaga por la ciudad de Lima, en especial por el río Rímac y el cerro San Cristóbal, donde lanza ese inconfundible lamento: ¿dónde está mi hijo? Algunos relatos la vinculan con creencias andinas más antiguas, como la figura de la Mamacocha, una deidad del agua relacionada con la fertilidad y la naturaleza. Esto refuerza la idea de que la Llorona puede ser una especie de fusión entre mitos indígenas y creencias traídas por los españoles. En Lima también hay versiones que la ubican en el Puente de los Suspiros, donde dicen que se aparece en las noches de neblina, llorando con una tristeza que paraliza a todos aquellos que la ven y la escuchan. A diferencia de otras variantes, en Perú la Llorona no solo busca a su hijo, sino que su aparición presagia la muerte de una persona. Su historia ha sido utilizada como advertencia para evitar los lugares abandonados, y hay quienes afirman que sus lamentos todavía se escuchan en los callejones más antiguos de la capital de este país. La Llorona de Argentina. En Argentina, la leyenda de La Llorona es una de las historias más extendidas dentro del folclore nacional. Su historia es similar a la de otros países latinoamericanos, pero con un giro bastante particular. Se le describe como un espíritu vengador. La versión más conocida cuenta que una mujer, tras ser traicionada por su esposo, entró en un estado de locura y le quitó la vida a sus propios hijos. Presa del arrepentimiento, terminó también acabando con su propia vida. Sin embargo, la muerte no le quiso otorgar el descanso eterno, y así su espíritu quedó atrapado en este mundo, condenado a buscar eternamente a sus hijos y también a castigar a todos aquellos que la desafían.
A diferencia de otras versiones, en Argentina se cree que la Llorona no solamente llora por sus hijos, sino que también ataca a todos los desprevenidos. Sus gritos se escuchan en caminos rurales y ríos, y se dice que su aparición está asociada a la mala suerte. Hay provincias donde se cuenta que persigue a los trasnochadores, pues si un hombre regresa tarde a casa después de una noche de fiesta, puede que se encuentre con una mujer vestida de blanco en el camino, y si tiene la mala idea de acercarse a ella o mirarla, ella saltará sobre su caballo o sobre su espalda, abrazándolo con fuerza hasta congelarlo de terror. Hay relatos también en los que se dice que esta maldición incluso puede llegar a causarle la muerte. Uno de los lugares más emblemáticos donde se ha reportado la presencia de este espíritu es el Camino Real, una ruta histórica donde, según los lugareños, la Llorona se aparece en noches de luna llena, llorando y llamando a sus hijos. También existen testimonios de avistamientos en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. En Santa Fe, por ejemplo, su historia se ha vuelto parte del imaginario urbano. Se dice que su llanto se escucha con frecuencia en los barrios antiguos, y hay quienes afirman que corre sobre los techos de las casas cuando nadie la está viendo. Aunque los escépticos aseguran que solamente se trata de animales como gatos, muchos vecinos han relatado experiencias aterradoras con esta extraña figura espectral. A diferencia de otras versiones, en Argentina la Llorona no solamente es un alma en pena, sino una entidad que está activamente buscando lastimar a los demás. La Llorona de Chile. En Chile, la leyenda de la Llorona tiene una interpretación distinta a otros países. En lugar de ser solo un alma en pena que busca a sus hijos, su presencia está ligada con lo que hay después de la muerte. Se dice que la Llorona aparece cada vez que alguien está por morir, siendo visible solo para ciertas personas, los niños, los machis, es decir, chamanes mapuches, y también algunos animales, especialmente los perros, que aúllan de forma lastimera cuando ella se está manifestando. Hay versiones donde se la describe como un alma compasiva, cuyo propósito es compartir el dolor con las familias de los fallecidos para así tratar de aliviar su sufrimiento. Sus pasos marcan el camino que el alma del difunto debe seguir hasta el más allá, y los cementerios, sus lágrimas forman un charco en la tierra, indicando el lugar exacto donde debe abrirse la fosa. Sin embargo, hay versiones que la presentan de una manera más siniestra. Hay relatos que aseguran que su verdadera intención es llevarse a los niños enfermos o moribundos, arrebatándolos de este mundo para llenar así el vacío dejado por la pérdida de sus propios hijos. En el sur de Chile, especialmente en la isla de Chiloé, la Llorona es conocida como la Pucuyén, un espíritu femenino de origen mapuche cuyo nombre proviene de la palabra cuyén o lágrima, pero de ella vamos a hablar un poco más adelante. A diferencia de la versión mexicana o centroamericana, la Llorona chilena no está condenada a vagar por la eternidad en busca de sus hijos, sino que parece tener un propósito claro dentro del ciclo de la vida y de la muerte. Su lamento, si bien es un presagio de tragedia, también muchos aseguran que escucharla significa que la persona que va a fallecer va a encontrar un camino seguro hacia el más allá. La Llorona de Uruguay. En Uruguay, la leyenda de la Llorona se centra en un único lugar específico, el Parque Rivera en Montevideo. A diferencia de otras versiones en las que su espíritu aparece en múltiples regiones, en esta variante de la historia, ella está completamente ligada a este sitio. Existen varias versiones sobre el origen, pero todas coinciden en que es el fantasma de una mujer que vaga por el parque y la laguna, llorando desconsoladamente. Una de las historias más conocidas cuenta que una familia estaba disfrutando un día de picnic nocturno en el parque cuando ocurrió una tragedia. Mientras el padre estaba dirigiéndose al auto, unos ladrones lo sorprendieron y le quitaron la vida brutalmente. La madre, al encontrarlo muerto, corrió desesperada por sus hijos, pero los encontró en el lago, flotando, ya sin vida. Devastada, se internó en el parque, llorando de forma desgarradora, hasta que el dolor la consumió por completo y perdió la vida en ese mismo lugar. Desde entonces su espíritu quedó atrapado en el Parque Rivera, apareciéndose a quienes deambulan por el área en altas horas de la noche. Otra versión cuenta que la Llorona era una joven madre soltera que poco antes de su boda llevó a su bebé al parque y lo dejó cerca del lago. Pero el niño desapareció en el agua y, consumida por el dolor, terminó arrojándose también al lago.
Desde entonces se dice que su espíritu aparece vestida de novia, vagando por el parque y buscando a su bebé. Hay otras versiones en las que la historia ni siquiera involucra a niños. Hay un relato alternativo que asegura que la Llorona y su esposo fueron asesinados por ladrones y sus cuerpos fueron arrojados a ese mismo lago. Y desde ese día, cada 9 de cada mes, se escuchan lamentos extraños y llantos en el Parque Rivera, justo en el lugar donde los cuerpos de la pareja fueron encontrados. Los testigos describen a esta entidad como una mujer alta, vestida con una túnica blanca, con el cabello largo, suelto y enmarañado. Pero lo que más la distingue es su llanto aterrador, que en las noches serenas resuena de una forma desgarradora. Algunos creen que se aparece para advertir de desgracias, mientras que otros aseguran que busca venganza o que simplemente es un alma que sigue atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. Estoy consciente de que algunos notarán que en este listado se omitieron algunas regiones donde también se habla de la Llorona. Lo cierto es que en muchos de estos países las diferencias con otras versiones de la leyenda son realmente mínimas. Los cambios suelen ser detalles más superficiales, como el lugar donde el espectro aparece o el nombre que tuvo la mujer cuando estaba viva, pero en esencia el mito es el mismo. Por eso, para evitar repetir demasiado la misma historia, nos centramos únicamente en las versiones que tenían diferencias más claras. Sin embargo, si tú conoces otra variante que no mencioné y que creas que merecía estar en este video, me encantaría leerte en los comentarios o a través de mis redes sociales, donde estoy como @KevinMasketman. Ahora bien, como mencioné al inicio, en diferentes partes del mundo, incluyendo América, existen otras figuras espectrales con historias sorprendentemente similares. Mujeres condenadas a vagar por la eternidad, llorando por una tragedia. Algunas buscan venganza, otras solo quieren castigar a los vivos, y unas pocas solo parecen existir para recordar el eterno sufrimiento que están pasando. A continuación, vamos a explorar esas historias que, sin ser la Llorona, son leyendas muy similares. La Ploranera. Ahora cruzamos el mar Atlántico para llegar hasta España, donde tal vez para sorpresa de muchos, la historia de la Llorona también ha encontrado un lugar en el imaginario colectivo. La versión más extendida cuenta la historia de una princesa inca que viajó con los conquistadores y se enamoró de un noble español. Al quedar embarazada, la sociedad lo rechazó y él, temeroso por su reputación, abandonó a la mujer y se casó con una aristócrata. Desesperada, la mujer ahogó a su hijo en un río, pero el remordimiento la llevó a quitarse la vida. Desde entonces, su espíritu errante recorre los ríos y las calles de España, vestida de blanco y con ese inconfundible llanto, apareciendo al atardecer y desvaneciéndose con el amanecer. Sin embargo, esta leyenda suele estar relacionada o directamente entremezclada con la de otra entidad, al menos en algunas zonas como Cataluña, Baleares y Valencia. Ahí la historia cambia. La Llorona es conocida como la Ploranera y su historia se sitúa en tiempos más recientes, durante la dictadura franquista. Se dice que una mujer gitana se enamoró de un hombre inglés de gran riqueza, con quien tuvo varios hijos. Por años esperó con ansia su regreso de los largos viajes que éste realizaba, pero un día descubrió una amarga verdad. El inglés se había casado con una mujer de la alta sociedad que no podía tener hijos, y lo peor de todo es que había ordenado que los suyos le fueran arrebatados. Aterrada por la posibilidad de perder a sus niños, la mujer escapó con ellos hasta el mar, subió a una vieja barca en un intento desesperado, pero una tormenta repentina los hizo volcar. Lamentablemente, tanto ella como los hijos se ahogaron en las aguas del mar Mediterráneo. Y desde entonces la Ploranera no solamente vaga por las ciudades españolas, sino que también aparece en la costa, emergiendo del mar en las noches donde hay tormentas. Los pescadores aseguran haber escuchado su llanto sobre las olas, mientras que algunos viajeros nocturnos afirman haber visto su silueta recorriendo los caminos solitarios en Mallorca, Barcelona y Valencia. La viuda del farol. Vamos a volver a América. Aquí, entre las muchas leyendas de mujeres condenadas a vagar en pena, hay una en Ecuador que destaca por su trágica historia y por la imagen inconfundible con la que se aparece: la viuda del farol. Esta historia se cuenta en Cuenca,
especialmente en las orillas del río Tomebamba, donde muchos aseguran haber visto una luz misteriosa moverse en la oscuridad, como si alguien caminara con un farol. Y si escuchas con atención, puedes llegar a escuchar también el llanto de una mujer llamando a su hijo perdido. Se dice que todo comenzó siglos atrás, cuando una joven de belleza inigualable quedó viuda y sola con un bebé recién nacido. Sin embargo, este dolor no impidió que encontrara el amor nuevamente. En secreto, ella sostenía un romance con un cura, cruzando cada noche el puente de madera que conectaba sus hogares para poder reunirse con él. Pero una noche lluviosa, mientras cruzaba con su hijo en brazos, un descuido cambió todo. El pequeño niño resbaló y cayó en las aguas turbulentas del Tomebamba. La desesperación la consumió. Pasó la noche entera buscándolo, alumbrándose con un farol de petróleo, pero el río ya para ese momento se había llevado a su pequeño. Desde entonces, enloquecida por la culpa, recorrió cada noche la orilla del río con su farol en la mano, llamando al niño que nunca pudo encontrar. El tiempo pasó y la tragedia terminó por romper su espíritu. La mujer se quitó la vida, pero su tormento no acabó. Aún hoy, muchos afirman haber visto su luz en la distancia, moviéndose entre la niebla del río. Se dice que la viuda del farol sigue buscando a su hijo y que su espectro solamente se manifiesta ante aquellos que, como ella, han sido infieles en la oscuridad de la noche. La ciguanaba. La ciguanaba es una de las leyendas más aterradoras e intrigantes de Mesoamérica, con muchas similitudes con la Llorona, pero con una historia y función completamente diferentes. Su origen, variantes y significado cultural son tan extensos que realmente podrían dar para un video completo aparte. A simple vista, la ciguanaba es una mujer de gran belleza, con cabello largo y sedoso, vestida con un camisón blanco o, en algunas versiones, completamente desnuda. Se aparece en caminos solitarios, ríos o lugares apartados, atrayendo a los hombres que deambulan en la noche, especialmente a los mujeriegos y a los infieles. Estos, hechizados por su encanto, empiezan a seguirla sin dudar. Pero cuando ella decide revelar su verdadero rostro, lo que encuentran no es la belleza que imaginaban, sino una imagen espeluznante, una calavera humana o, en la mayoría de versiones, la cabeza de un caballo, con fauces abiertas, en un grito silencioso. Realmente el origen de esta leyenda es incierto. Al igual que con la Llorona, hay versiones donde la vinculan con Cihuacóatl, pero con la llegada de los colonizadores, la leyenda adquirió elementos europeos, fusionándose con relatos de lamias y lavanderas fantasmales que atraían a los hombres para destruirlos. También se cree que su historia fue utilizada por los españoles como una advertencia para controlar la conducta de la población indígena y mestiza, especialmente la de los hombres que salían de noche en busca de placeres prohibidos. El mito realmente varía en cada país. Por ejemplo, en Guatemala y Salvador se dice que fue una mujer castigada por los dioses por haber descuidado a su hijo y por ser infiel. Pero en Honduras y México, sus apariciones tienen un tono más demoníaco, convirtiéndola en un ente que castiga no solamente a los infieles, sino a cualquier hombre que tenga la mala fortuna de cruzarse con ella en la noche. En algunas versiones la ciguanaba también se aparece a los niños, adoptando el rostro de su madre para así atraerlos y luego abandonarlos en el bosque. Aunque generalmente se dice que busca castigar a los hombres mujeriegos, hay relatos en los que esta entidad se manifiesta sin razón aparente, sembrando el terror en cualquiera que la vea. Sus víctimas pueden quedar marcadas de por vida, enfermando de miedo o perdiendo directamente la razón. Sin embargo, existen formas de ahuyentarla. Algunas personas dicen que basta con hacer la señal de la cruz, mientras que otras aseguran que se le debe gritar «María patas de gallina» para que entonces ella desaparezca. En zonas rurales se cree que morder un machete forma una cruz entre el cuerpo y el arma, protegiendo a quien ha caído en su trampa. A pesar del paso del tiempo, la leyenda de la ciguanaba sigue viva en la tradición oral de muchos países. Relatos de encuentros recientes hacen pensar que, incluso después de siglos, su espíritu todavía está vagando, buscando nuevas víctimas. La cegua.
Aunque la ciguanaba y la cegua son leyendas muy similares y a menudo suelen ser confundidas, hay diferencias clave entre ambas historias. Ambas aparecen como mujeres hermosas que castigan a los hombres mujeriegos y trasnochadores, pero la cegua es una leyenda más frecuente en lugares como Nicaragua y Costa Rica. Su transformación, de hecho, suele ser todavía más impactante, pues al momento de revelar su rostro, ella se convierte en una especie de caballo, pero que se encuentra en un avanzado estado de descomposición con unos dientes enormes y unos ojos brillantes. Mientras que la ciguanaba está vinculada a la traición y el castigo divino, la cegua tiene orígenes más variados. En Costa Rica se dice que era una mujer vanidosa que maldijo a su madre y fue condenada a aterrorizar a los hombres con su espantoso rostro. En Nicaragua se le describe como una bruja que hizo un pacto oscuro, entregando su alma para poder transformarse cada noche en esta criatura y así vengarse de los infieles. Otra diferencia clave es su método de ataque. Mientras la ciguanaba suele atraer a sus víctimas a barrancos o enloquecerlas con su espantosa apariencia, la cegua se aferra a los jinetes o conductores, provocando así directamente accidentes o dejando a los hombres con fiebre y síntomas de locura. Para escapar de ella, las leyendas sugieren llevar semillas de mostaza, ya que su obsesión por recogerlas le impide continuar su persecución hasta el amanecer. También se cree que mostrarle un sombrero con la copa boca arriba o portar una reliquia religiosa puede espantarla y hacer que desaparezca por completo. La Dama Tapada. La leyenda de la Dama Tapada es una de las historias más inquietantes de Ecuador, en particular de la ciudad de Guayaquil, donde se dice que este espectro seductor ha cobrado la vida de varios hombres. Se describe a la Dama Tapada como una mujer de una belleza exquisita, con una piel blanca como la porcelana y un largo vestido de seda negra. Ella siempre lleva una sombrilla en el hombro y un velo que apenas le cubre el rostro, lo que acentúa este aire de intriga. Aparece durante la medianoche en bares o calles poco iluminadas, donde su presencia es suficiente para hipnotizar a los hombres desprevenidos. Uno de los relatos más conocidos habla de un joven llamado Mario, quien solía frecuentar un bar en Guayaquil. Noche tras noche observó a la misteriosa dama hasta que finalmente decidió acercarse a ella. Con una voz suave y enigmática, ella le confesó que había perdido a alguien a quien amaba profundamente. Mario, cautivado, le ofreció su compañía y desde aquella noche nunca se supo nada de él. Días después, un amigo de Mario se encontró con la misma mujer y, sospechando algo, le preguntó por su amigo. La dama respondió con evasivas y poco a poco fue revelando los detalles de su historia. Contó que en vida ella había sido una joven enamorada de un comerciante inglés con quien su padre le había prohibido estar. Al ver el sufrimiento en su mirada, el hombre accedió a acompañarla para conocer más de su tragedia. Caminaron juntos por las calles cada vez más desiertas, hasta que sin previo aviso, la mujer se levantó el velo. Lo que su acompañante vio fue pesadillesco. Su rostro ya no era el de una joven hermosa, sino el de un esqueleto cubierto de piel putrefacta y acompañado de un hedor insoportable. Se dice que el hombre jamás logró escapar, cayendo también en este abismo de oscuridad al que la Dama Tapada arrastra a todas sus víctimas. Algunos afirman que esta leyenda surgió como una advertencia para los hombres que se dejan llevar por la belleza sin conocer la verdadera naturaleza de quienes los rodean. Otros, sin embargo, creen que se trata de un espíritu que sigue vagando todavía en la actualidad por las calles de Guayaquil, buscando nuevas almas para arrastrarlas y llevarlas consigo. La Tarumama. En la región de Nariño, en Colombia, se cuenta la aterradora leyenda de la Tarumama. Se dice que es una vieja encorvada, con la piel arrugada y enlodada, grandes pechos colgantes que debe cargar sobre sus propios hombros, y lo más inquietante, en lugar de pies, ella posee cascos de mula. Su lamento resuena en las noches frías, atormentando a todos quienes tienen la desgracia de escucharla. Su origen varía según la versión del relato, pero la más extendida asegura que alguna vez fue una mujer común y corriente, hasta que ocurrió algo en su vida que la cambió por completo. Se dice que quedó embarazada del arco iris, lo que en algunas interpretaciones podría simbolizar un ser mágico o divino. Sin embargo, al momento del parto, la debilidad y el dolor la hicieron desmayarse a orillas de un río.
Y así, mientras estaba inconsciente, la corriente arrastró a su hijo, perdiéndolo para siempre. Cuando despertó y no lo encontró, su desesperación la llevó a transformarse en un ser monstruoso, condenado a vagar eternamente en búsqueda de su pequeño, llorando y gritando en la oscuridad. El pueblo le teme no solamente por su apariencia, sino por lo que se dice que hace con los niños. Y es que se cuenta que, al no encontrar a su hijo, confunde a otros pequeños con él y se los lleva, metiéndose en las casas por las noches y robándolos de sus cunas. También se dice que sobrevive alimentándose de carbón y ceniza, por lo que los campesinos temen dejar fogones encendidos en la noche, pues creen que así la tarumama puede llegar en busca de su extraño sustento. A pesar del terror que inspira, esta figura de hecho ha sido adoptada en la tradición cultural de Nariño y Cauca. En el famoso Carnaval de los Negros y los Blancos, celebrado cada enero, se crean carrozas que representan a las criaturas mitológicas del país y la tarumama es una de las presencias recurrentes ahí. En estas festividades se le representa con la piel cubierta de ceniza, los ojos hundidos y un rostro angustioso, como una forma de recordar su historia trágica y mantener así viva esta tradición. Aunque su origen es incierto, los relatos de la tarumama todavía resuenan en la cultura colombiana. Para algunos es una leyenda que advierte el peligro de perder a un hijo, y para otros es un espíritu que todavía llora en la niebla de los ríos, esperando encontrar al niño que perdió hace tanto tiempo. La Tulevieja. En la tradición popular de Costa Rica y Panamá, la Tulevieja es un espectro femenino con un origen trágico y una apariencia aterradora. Esta entidad se presenta como una mujer errante que deambula por caminos y ríos buscando desesperadamente a su hijo. Sin embargo, a diferencia de otras figuras similares, su aspecto es muy grotesco. Su piel está arrugada, su cabello enmarañado y en algunas versiones incluso posee alas y garras de ave. Lo más inquietante es la imagen de sus senos enormes, hinchados que gotean leche, lo cual atrae enjambres de hormigas que la siguen a donde quiera que vaya. Esta leyenda, como muchas otras, tiene varias versiones. En una de las más extendidas, la Tulevieja fue una joven llamada María del Rosario, quien quedó embarazada de un hombre que la abandonó. Incapaz de afrontar la maternidad, dejó a su bebé en un río para que éste perdiera la vida. Con el tiempo se arrepintió y regresó para buscarlo, pero ya era muy tarde. Presa del remordimiento, ella se quitó la vida y fue condenada a vagar por la eternidad, buscando a su hijo con los pechos siempre cargados de la leche que nunca le pudo ofrecer. Se dice que ronda los poblados atraída por el llanto de los bebés recién nacidos y que en ocasiones los roba confundiéndolos con su propio hijo. Otra versión más oscura la presenta como un espíritu vengativo. En este relato su alma se transforma en una criatura híbrida entre mujer y ave, con patas de gavilán y alas poderosas. Su misión aquí no es solamente buscar a su hijo, sino castigar a los hombres lujuriosos que caen en su trampa. Estos, seducidos por sus pechos desnudos, la invitan a bailar, sin saber que de esta manera ya sellaron su destino. Cuando la tocan, un enjambre de hormigas infernales surge de este cuerpo, paralizando a la víctima, mientras la criatura revela su verdadera forma y empieza a devorarlo. El mito de la Tulevieja también tiene raíces indígenas y según esta versión fue creada por Cibú, la deidad suprema, y habita en los montes oscuros, los ríos embravecidos y las cataratas. Su relación con los ríos y su constante llanto la han vinculado varias veces con la Llorona, pero su forma monstruosa y su hambre de venganza la convierten en una entidad completamente diferente. En Panamá, por ejemplo, el mito de la Tulevieja adquiere un matiz más siniestro todavía, y es que en versiones su rostro es un colador con pelos largos que se asoman por los agujeros. En la comarca indígena Gabe Buglé es conocida como Tepesa, una mujer indígena que fue engañada y abandonada por un español. Temerosa de que su tribu descubriera el embarazo, arrojó a su pequeño al río, solo para ser así maldecida por Dios. Desde entonces vaga por las quebradas y ríos, llorando su pecado y buscando eternamente a su hijo. En la actualidad, la Tulevieja sigue siendo una de las leyendas más temidas de Centroamérica. Sus apariciones son vistas también como presagios de desgracia, y en muchas comunidades se cree que su lamento anuncia la muerte. Aunque su historia esté impregnada de dolor y culpa, el terror que inspira demuestra que su condena sigue siendo eterna y que su búsqueda jamás tendrá un fin. La Sucia.
En Honduras, la leyenda de la sucia se confunde con la de la ciguanaba y la cegua, pero su historia tiene varios matices únicos. Se dice que fue una joven de gran belleza que vivía en una zona rural ayudando a sus padres con las labores de su hogar. Un hombre adinerado un día se enamoró de ella y pidieron casarse, pero el día de la boda se descubrió que la joven no estaba bautizada. El sacerdote entonces se negó a casarlos, lo que la sumió en una depresión profunda. Su prometido, perdiendo la esperanza, la abandonó, lo que finalmente la llevó a la locura. Presa del dolor, nunca se quitó su vestido de novia y vagó en pena hasta que un día, al enterarse de que su amado se casaría con otra mujer, corrió hacia un acantilado y se lanzó al vacío. Desde entonces, su espíritu vaga errante en búsqueda de su prometido. Las apariciones de la sucia ocurren en ríos y caminos solitarios, especialmente a hombres mujeriegos o borrachos. Primero se muestra como una mujer hermosa y seductora, a veces incluso tomando la forma de la pareja o el interés amoroso de dicho hombre. Sin embargo, cuando se acercan, su rostro se convierte en una visión grotesca y aterradora, provocando locura en todos los que la ven. Algunas versiones dicen que su cara es la de un caballo, mientras que en otras se le describe con que el cabello le cubre el rostro cadavérico. Aunque su historia comparte elementos con la ciguanaba y la cegua, la sucia tiene un origen más romántico y trágico, ligado al desamor y la desesperación. Su leyenda sigue viva en las zonas rurales de Honduras, donde su espectro es considerado un castigo para todos los hombres que son infieles y también es considerado como un presagio a la desgracia. La Pucuyén. En la tradición mapuche y chilota, la Pucuyén es un espíritu fúnebre originario de Chile, cuya presencia anuncia la muerte. Su nombre proviene del mapudungún Pucuyenu, que significa muchas lágrimas. Se le describe como una mujer delgada, alta, vestida de negro o blanco, que llora incesantemente mientras deambula por caminos sin cementerios. Su llanto no solamente es un aviso de la muerte inminente de alguien en la comunidad, sino que también sirve para guiar el alma del fallecido hacia el más allá. Se dice que solo pueden verlas quienes están próximos a morir, así como las machis, los calcus y ciertos animales con sentidos agudos. Una de las leyendas sobre su origen cuenta que llora eternamente porque le arrebataron a su hijo a una edad muy temprana, mientras que en otras versiones se dice que el niño murió en sus brazos. Su dolor la llevó a vagar sin descanso, convirtiéndose así en un espectro atrapado en la pena. Sus lágrimas son abundantes y son tantas que forman charcos cristalinos en el cementerio, marcando el lugar donde debe abrirse la fosa para el próximo difunto. La Pucuyén no solamente llora por los muertos, sino que también lo hace en lugar de aquellos familiares que muestran poco pesar. Su lamento asegura que el espíritu del fallecido no regrese para atormentarlos por la falta de duelo. Sin embargo, se advierte que si alguien la ve sin tener el temple necesario, la visión será muy aterradora. Algunas creencias afirman que como castigo por haber perdido a su propio hijo, en ocasiones ella roba a los niños de otras madres, confundiéndolos con el suyo. Su historia se relaciona a varias figuras, como la Llorona, pero su rol como guía de almas la convierte en una presencia única en el folclore chileno. La Sayona. La Sayona es un espectro femenino que acecha a los hombres infieles, castigándolos con su aterradora presencia. Su leyenda es originaria de los llanos venezolanos y ha sido transmitida de generación en generación como la advertencia para todos aquellos que engañen a sus parejas. Se cuenta que el nombre de esta mujer era Casilda, una mujer celosa y apasionada que fue víctima de un engaño cruel. Un rumor la llevó a creer que su esposo la estaba traicionando con su propia madre. Cegada por la ira, acabó con la vida de su esposo y la de su madre. Sin embargo, antes de morir, su madre la maldijo, condenándola a vagar por la eternidad, cazando a todos los hombres desleales. Desde entonces, la Sayona se aparece como una mujer hermosa de cabello largo negro, vestida con un sayal. Se acerca a sus víctimas seduciéndolas, pero cuando logran ver su verdadero rostro, este se transforma en una imagen monstruosa que los llena de horror. Y se dice que su grito es capaz de erizar la piel de todo aquel que lo escucha. El mito se ha expandido a otras regiones con variaciones en la historia.
En Colombia se cuenta que la Sayona era una mujer llamada Sarona, quien fue castigada por profanar vestiduras sagradas y como penitencia fue convertida en un ser demoníaco que devora a los hombres ebrios que caen en su trampa. En México, más específicamente en Oaxaca, se le conoce como la Matlacigua o la bandolera y se dice que atrae a sus víctimas hacia barrancos o a espinosas plantas de huizache para dejarlos ahí morir desangrados. Algunas versiones incluso afirman que durante la época colonial hay mujeres que se disfrazaban de Sayona para verse con sus amantes sin ser descubiertas. A pesar de sus múltiples interpretaciones, el mensaje sigue siendo el mismo, un aviso para aquellos que traicionan y engañan, pues podrían encontrarse con este espectro vengativo. La patasola. La patasola es uno de los espectros más temidos del folclore colombiano. Se dice que es un alma en pena de una mujer que fue infiel, castigada así con una existencia monstruosa. Su aspecto es espeluznante, una única pierna que termina en una pezuña, ojos de tigresa, cabellera enmarañada y unos colmillos afilados. Aunque se puede presentar como una mujer hermosa para seducir a sus víctimas, en realidad es una criatura vampírica que devora la carne y chupa la sangre de aquellos que caen en su trampa. La leyenda más extendida cuenta que una bella mujer casada con un campesino cayó en la tentación de su patrón, quien la colmaba de halagos y regalos. Cuando el esposo descubrió la traición, los sorprendió juntos y cegado por la ira le quitó la vida a su patrón de un machetazo. La mujer intentó escapar, pero su esposo la alcanzó y en un acto de furia le cortó una de sus piernas, dejando así que su vida terminara desangrada. Desde entonces, su alma maldita vaga por los bosques, atormentada por el remordimiento y el deseo de venganza. La patasola habita en las selvas y montañas en Colombia, protegiendo la naturaleza y castigando a los invasores, en especial a los cazadores y leñadores. Se les aparece como una mujer irresistible, atrayéndolos con su belleza hasta lo más profundo del bosque. Ahí, cuando la víctima baja la guardia, revela su verdadera forma y entonces acaba con sus presas. Para protegerse de ella, los campesinos recurren a rituales y oraciones, creyendo que con ciertas palabras pueden alejar su influencia. Sin embargo, la patasola sigue siendo un símbolo de advertencia, recordando el castigo que puede traer la traición y el engaño. La viuda. Aunque ambas comparten nombre y la figura de un espectro femenino, la viuda originaria de Chile y Argentina no debe confundirse con la viuda del farol, una leyenda ecuatoriana. Este ente vengativo y temido aparece en caminos solitarios de la zona central y sur de Chile, así como en Argentina, acechando a todos aquellos que transitan en la oscuridad. Se dice que la viuda en vida fue una mujer o una bruja que tras perder al amor de su vida enloqueció de dolor y juró vengarse de todos los hombres. Antes de morir hizo un pacto con el demonio para asegurarse de que su odio pudiera persistir más allá de su muerte. Entonces, vestida enteramente de negro, con un velo que cubre su rostro hasta el suelo, la viuda acecha ahora a los jinetes solitarios que transitan por la noche. Su presencia provoca que los caballos se detengan abruptamente, relinchando de terror antes de salir desbocados. Es en ese momento cuando la mujer se monta sobre las ancas del caballo y lo guía hacia un barranco, donde tanto el jinete como el animal encuentran un trágico final. Al día siguiente, lo único que se puede encontrar son los cuerpos en el fondo de la quebrada. Sin embargo, su venganza no es constante. En algunas ocasiones, su odio da paso a la nostalgia por el afecto masculino, lo que la lleva a rondar los poblados en búsqueda de hombres solitarios. Se dice que quienes la ven desde las ventanas pueden distinguir su rostro pálido y cadavérico, con ojos brillantes y cabello largo atado con un velo negro. Si un hombre la persigue o se deja seducir por ella, puede terminar en sus brazos viviendo una noche de pasión solo para despertar con el cuerpo arañado, la ropa desordenada y una sensación de confusión muy similar a la embriaguez. En tiempos modernos, la viuda ya no solo acecha a los jinetes, ahora se dice que se sube a los automóviles conducidos por hombres solitarios, en especial si han bebido o si son infieles.
Muchos afirman que su aparición ha sido la causa de numerosos accidentes en las carreteras desiertas, perpetuando así su maldición y también su eterna venganza. Hola, voy a interrumpir un momentito el video solo para recordarte que tenemos más contenido además de lo que puedes ver en este canal, que es Mundo Creepy, o si estás escuchando en plataformas, nuestro programa de misterios de Mundo Creepy. Y es que todavía contamos historias de nuestro público, relatos que la gente nos envía a nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com, pero ahora las publicamos en nuestro programa de historias de Mundo Creepy, que así lo encuentras en YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Además de esto tenemos nuestro programa, nuestro podcast en vivo Noctámbulos, que se transmite los miércoles a las 8 de la noche, tiene su propio canal de YouTube y también tiene su propio programa en las plataformas de audio. Y por último, pero no menos importante, nuestro programa de creepypastas de Mundo Creepy, que es básicamente con lo que empezamos, escribiendo historias de ficción que se publican regularmente en este canal y también en formato de audio para tu disfrute donde sea que estés, en cualquier plataforma que tú lo prefieras. Sé que hay mucha gente que todavía se confunde un poco con dónde está el contenido nuevo, así que por eso quería hacer este breve video para explicarles. Y ahora sí, vamos a continuar platicando de las leyendas de La Llorona alrededor del mundo. Como quizás ya habrán notado, hasta ahora hemos abarcado historias y leyendas principalmente ubicadas en territorio latinoamericano, exceptuando la ploranera de España, claro. Sin embargo, ahora toca ir más lejos y buscar en otras partes del mundo relatos de espectros, de mujeres fantasmales que deambulan por la noche, lloran por sus hijos perdidos o acechan a los incautos. En esta, la última parte de este recorrido, vamos a explorar algunos de estos relatos provenientes de Europa, Asia y otros rincones del planeta, descubriendo así los paralelismos que tienen con las leyendas que ya hemos conocido y las particularidades que los hacen únicos. Banshees. En la mitología celta, los Banshees son espíritus femeninos que anuncian la muerte con un llanto desgarrador. Su nombre proviene del gaélico Bin Side, que significa mujer de los túmulos, en referencia a los antiguos sepulcros de piedra donde se creía que habitaban seres sobrenaturales. A diferencia de otras entidades espectrales que buscan venganza, las Banshees no atacan y tampoco le hacen daño a nadie. Su única función es advertir a las familias de la inminente partida de uno de sus miembros. Se dice que cada Banshee servía a una familia irlandesa de noble linaje, particularmente aquellas con los prefijos Mac o el prefijo O en sus apellidos. En los tiempos antiguos, cuando alguien moría, era común que una mujer entonara un lamento fúnebre. Sin embargo, en ciertas familias, este lamento no provenía de una persona común, sino de una Banshee que lloraba la muerte, incluso antes de que la noticia llegara al hogar del difunto. Las descripciones de estas entidades varían. En algunas aparecen como ancianas de cabello gris y ropaje deshilachado, mientras que en otras son jóvenes de belleza etérea, con largos cabellos rojos o blancos y vestidos que flotan. En cualquier manera, su rasgo más distintivo es su grito, un lamento sobrenatural que hiela la sangre y anuncia una pérdida inminente. Algunas historias también afirman que pueden aparecer en sueños para advertir sobre estas mismas tragedias. La Banshee más famosa es Ivehill, quien rondaba a la familia real de los O'Brien. Según la leyenda, la noche antes de la batalla de Clontarf en el año 1014, el rey Brian Boru la vio lavando la ropa de los soldados hasta que el agua se tornó roja como la sangre, un presagio de su destino. En Escocia, su equivalente es la Bin Nig o la bandera de los ríos, quien se aparece limpiando las ropas de aquellos que están por perder la vida. Al igual que las Banshees irlandesas, sus gritos no solamente presagian la muerte, sino que también sirven como un vínculo entre el mundo de los vivos y el más allá. Pontianak. El Pontianak es uno de los espectros más temidos del sudeste asiático. Se dice que se trata del espíritu de una mujer que murió durante el embarazo o al momento de dar a luz, condenada a vagar con un deseo insaciable de venganza. Su nombre proviene del malayo Perempuan Mati Beranak, que significa mujer que murió en el parto. Este aterrador ser no solamente ha inspirado el nombre de la ciudad indonesia de Pontianak, sino que sigue siendo parte fundamental del folclore de Malasia, Indonesia, Singapur y otras regiones cercanas.
Aparece como una mujer de belleza hipnótica, con la piel pálida, el cabello largo y un vestido blanco. Sin embargo, su verdadera forma es monstruosa, pues tiene uñas afiladas, un rostro deforme que revela su naturaleza vampírica y unos ojos brillantes que son capaces de hipnotizar a cualquiera. Se dice que su presencia se anuncia con el llanto de un bebé y un penetrante aroma a flores, que pronto se transforma en un hedor insoportable. El Pontianak ataca brutalmente a sus víctimas, desgarrando sus estómagos con sus uñas afiladas y devorando sus entrañas. En versiones, arranca los órganos sexuales de los hombres como un acto de venganza, o chupa los ojos de quienes la miran directamente. Se cree que habita en los plataneros durante el día y emerge por la noche para acechar a los incautos. Para protegerse de esta entidad, se debe clavar un clavo en su nuca, lo que la convierte temporalmente en una mujer dócil y hermosa. Sin embargo, si este clavo llega a ser retirado en algún momento, ella recuperaría su naturaleza malévola. En Indonesia, una criatura similar es el kuntilanak, que a veces toma la forma de un ave vampírica y se alimenta de la sangre de las jóvenes vírgenes. A lo largo de los años han habido múltiples reportes de avistamientos de Pontianak, tanto en Malasia como en Indonesia, algunos siendo considerados como simples bromas o fraudes, pero otros descritos con tanto detalle que todavía alimentan el miedo que la gente le tiene a este espíritu vengativo. Green Lady. La Dama Verde o Green Lady es un espectro que aparece en diferentes mitologías urbanas de Estados Unidos, con historias que varían en función de la región. Su nombre proviene del característico tono verdoso con el que suele ser descrita, ya sea porque su piel está cubierta de musgo y moho o porque se manifiesta en forma de una neblina que adquiere esta tonalidad. Aunque existen distintas versiones de su origen, todas coinciden en que su presencia es un mal augurio. Por ejemplo, en Hawái se le conoce también como The Weeping Lady of Wahiwa o la Dama Llorona de Wahiwa, y se dice que habita en el Gulch of Wahiwa, cerca del jardín botánico. Según esta leyenda, era una madre que perdió a su hijo en este lugar y desde entonces vaga lamentándose buscándolo. Se advierte que roba a los niños que se aventuran en la zona, confundiéndolos con su propio pequeño. Su apariencia es bastante aterradora. Es una figura femenina cubierta de musgo y lodo, con los ojos brillantes y los dientes afilados. Algunos creen que está relacionada con el Kappa, un ser mitológico japonés que secuestra a los niños para devorarlos. Por otro lado, en Filadelfia, esta leyenda adquirió un matiz distinto en los años 50. Se cuenta que una figura femenina de piel y cabello verde fue avistada en diversas escuelas, causando pánico en los estudiantes. Se decía que tenía ojos rojos brillantes y unas largas y afiladas uñas. Algunos afirmaban que además llevaba consigo una lanza. Su historia provocó histeria colectiva, con niños escondiéndose en los armarios, negándose a vestir de verde por temor a ser atacados y asegurando haberla visto acechando en los patios o las escaleras de emergencia. La Dama Verde entonces se convirtió en un fenómeno de terror que marcó toda una generación. Mientras que en Hawái su historia está ligada a la pérdida y al dolor, en Filadelfia se transformó en una pesadilla, una leyenda urbana que se propagó de boca en boca, alimentando la superstición y también el miedo. Onryo. En el país nipón ocurre algo muy particular. Los fantasmas no son solo comunes en las historias tradicionales, sino que están organizados en distintas categorías, dependiendo de aspectos como la manera en la que murieron, sus características físicas y los lugares donde suelen manifestarse. Entre todas estas categorías, existe una que comparte muchas similitudes con la Llorona: los Onryo. Un Onryo, en términos simples, es una entidad fantasmal que regresa del purgatorio al mundo de los vivos con un propósito muy claro: vengarse. La mayoría de estos espectros son mujeres que en vida fueron víctimas de traición, abuso o violencia, especialmente a manos de un hombre. Al regresar, estas almas perturbadas se convierten en entidades increíblemente poderosas, capaces de provocar tragedias, enfermedades o en algunos casos incluso la muerte. Lo interesante aquí es que, al igual que ocurre con la Llorona, los Onryo no siempre buscan vengarse directamente de quienes les hicieron daño, sino que suelen descargar su ira y dolor en personas inocentes que tienen solamente la mala suerte de cruzarse en su camino.
En el folclore japonés, los onryo no solo cargan con una aura de venganza, sino que están ligados a lugares específicos como templos, lagos o casas. Otro detalle que se asemeja al espíritu que conocemos como la Llorona, cuyo vínculo con los ríos y otras masas de agua es una característica principal. Pero entre todas las historias sobre onryos que hay dos en particular que me gustaría destacar, las cuales se asemejan mucho más al relato de la mujer del río. Estoy hablando de Yotsuda Kaidan y Kuchisake Onna. También llamada La historia del fantasma de Yotsuya, la leyenda de Yotsuya Kaidan, escrita en 1825 por Tsuruya Namboku IV, narra la trágica historia de Oiwa, una mujer cuya vida estuvo marcada por el dolor, la traición y una venganza sobrenatural. Oiwa estaba casada con Iemon, un ronin que, cansado de la pobreza y la humildad, buscaba un matrimonio que lo elevara en la escala social. Así, con la ayuda de un cómplice, Iemon envenenó a Oiwa bajo el pretexto de darle una medicina. El veneno desfiguró su cara de manera atroz, su cabello se caía en mechones y su ojo derecho empezó a colgarse. Al descubrir su deformidad y darse cuenta de la traición, Oiwa murió en un profundo estado de desesperación. Pero su muerte no marcó el final de la historia. Según la leyenda, el espíritu vengativo de esta mujer volvió para atormentar a Iemon y desatar su furia sobre todos aquellos que estuvieron involucrados en su desgracia. Su ira era tan intensa que su rostro desfigurado empezó a manifestarse en objetos cotidianos como espejos, linternas e incluso sombras que se proyectaban en la pared. En las representaciones de kabuki, la figura de Oiwa es especialmente espeluznante, una mujer de cabello desordenado, piel cadavérica y un ojo desfigurado que cuelga debido al veneno. Estas interpretaciones se complementan con innovadores efectos especiales para intensificar el horror en la obra, como mechones de cabello que caen sin cesar durante una escena o su rostro apareciendo inesperadamente en linternas iluminadas en el escenario. La influencia de Yotsuya Kaidan se extiende todavía más allá del teatro kabuki, pues su narrativa se convirtió en un pilar del género del horror japonés. Las películas de terror y relatos de fantasmas contemporáneos han retomado elementos clave de esta historia, desde la apariencia grotesca de la leyenda hasta su inquebrantable sed de venganza. Por otro lado, la leyenda de Kuchisake Onna, conocida como la mujer de la boca cortada, es un espíritu maligno que se popularizó en el siglo XX. Esta es el alma en pena de una mujer a quien le arrebataron la vida de una manera sumamente cruel. La leyenda cuenta que, en vida, Kuchisake Onna fue una mujer hermosa cuya vanidad y atractivo despertó la envidia o la ira de su esposo, su amante o incluso en algunas versiones, un simple extraño. En fin, esta persona en un ataque de celos le cortó la boca de oreja a oreja mientras le decía: ¿quién va a pensar que ahora eres hermosa? Este acto de violencia no solamente acabó con su vida, sino que la condenó a vagar por la eternidad, buscando redimir su dolor a través de la venganza. Desde entonces, Kuchisake Onna suele aparecer en calles solitarias durante las noches de niebla, ocultando su rostro detrás de una bufanda o un cubrebocas. El espectro se acerca entonces a su víctima, normalmente un joven o un estudiante, y le hace una inquietante pregunta: ¿soy hermosa? Si la persona responde que no, Kuchisake Onna la asesina de inmediato con unas tijeras o con un cuchillo. Pero si la respuesta es afirmativa, ella se quita la mascarilla, revelando su boca grotescamente cortada, y vuelve a preguntar: ¿incluso así? La reacción típica de terror suele condenar a la víctima, pues un grito o una respuesta negativa resulta en otro ataque mortal. Sin embargo, incluso responder positivamente a ambas preguntas no garantiza la salvación, ya que en muchas versiones del relato, Kuchisake Onna mutila a la víctima, cortándole la boca para dejarla justo como la suya. El juego de palabras en japonés añade un matiz todavía más siniestro a este encuentro, pues la palabra kirei, es decir, hermosa, es un homófono de kiru, es decir, cortar, lo que convierte su pregunta en una amenaza implícita como ¿debería cortarte? A pesar del tono aterrador de la historia, el folclore japonés incluye métodos para escapar de este encuentro fatídico.
Hay versiones que afirman que ofrecerle dulces a Kuchisake Onna puede distraerle el tiempo suficiente para escapar. Otros aseguran que responder con una pregunta como ¿y yo soy hermoso? Confunde al espíritu, permitiendo así que la víctima escape. También se dice que excusas como tengo prisa o incluso repetir 3 veces la palabra pomada pueden alejarla, pues la etiqueta y los modales son esenciales en la cultura japonesa, incluso para los espectros. Curiosamente, la leyenda no se limita a Japón. En Corea del Sur existe una versión conocida como la máscara roja, y según este relato, una mujer se sometió a múltiples cirugías plásticas para ser más bella, pero un error fatal del cirujano dejó su rostro completamente desfigurado. Tras su muerte, su espíritu comenzó a vagar por las calles con una máscara roja que oculta todas estas cicatrices, y al igual que su contraparte japonesa, esta máscara roja interroga a sus víctimas con resultados igualmente mortales si no se les responde correctamente. Woman in Black. Volviendo un poco a América, en el folclore de los Apalaches y otras regiones del sur y oeste de Estados Unidos, la mujer de negro es un espectro aterrador que se manifiesta para castigar a los hombres que han cometido transgresiones morales, especialmente la infidelidad o la vida disoluta. Su historia alcanzó notoriedad a principios y mediados del siglo XX, con supuestos avistamientos en varias ciudades como Bristol, Tazewell, Lynchburg y Richmond en Virginia, así como en Minnesota, en Jackson específicamente. Se dice que esta figura fantasmal, vestida de negro, se aparece repentinamente en la noche, acechando a los hombres que pasan demasiado tiempo fuera de casa. En algunos relatos simplemente los persigue para ahuyentarlos, pero en otros incluso los puede llegar a golpear, a derribar o a arrebatarles la vida. En Roanoke, Virginia, se cuenta que en 1902 apareció frente a un grupo de hombres que prolongaban su estancia en un club, exigiéndoles que regresaran de inmediato con sus esposas. En Tazewell, 4 miembros de una iglesia aseguraron haberla visto y quedaron tan aterrados que corrieron a sus casas sin atreverse a mirar atrás. Más allá de los rumores locales, el mito de la mujer de negro también se expandió a círculos de mayor poder, pues en Alma, Nebraska, se dice que incluso políticos y empresarios prominentes fueron visitados por esta misteriosa figura, entre ellos el congresista Ashton Schallenberger, quien más tarde se convertiría en gobernador del estado. A diferencia de otras leyendas de mujeres espectrales, la mujer de negro no está llorando y tampoco busca venganza por un amor perdido. Su presencia es un simple castigo moral, una advertencia viviente que aterroriza a todos los que se están portando mal con sus esposas y los obliga a reformarse. Si bien la mayor parte de sus encuentros están relegados al pasado, todavía hay historias contemporáneas de personas que aseguran haberse topado con este aterrador espectro. Las Samudivas. Las Samudivas, también conocidas como Samovilas o Vilas, son espíritus femeninos del bosque en la mitología de los Balcanes, especialmente Bulgaria, Macedonia y Serbia. Se las describe como mujeres extremadamente bellas, con cabellos largos y sueltos, vestidas con túnicas blancas de un aspecto etéreo. Sin embargo, bajo esta apariencia seductora se esconden seres peligrosos que pueden traer enfermedades, sequías y hasta la muerte. Las Samudivas son consideradas las herederas de antiguas deidades tracias, relacionadas con la naturaleza, la casa y la luna. En algunas versiones se dice que son hijas de Bendis, la diosa tracia de la casa, mientras que en otras son espíritus de mujeres pecadoras atrapadas en un ciclo que está entre el cielo y el infierno. Su conexión con la naturaleza es tan fuerte que se cree que habitan en montañas, ríos y cuevas cercanas a donde hay fuentes de agua, apareciendo en primavera y desapareciendo junto al invierno. En la tradición macedonia se dice que viven en un pueblo místico llamado Patelevo. A pesar de su fascinante belleza, las Samudivas son entidades temibles. Se dice que seducen a los viajeros para hacerlos bailar hasta la muerte y que secuestran músicos para que toquen para ellas, devorándolos si es que estos no pueden seguirles el ritmo. También son vengativas, pues si alguien llega a matar a su siervo sagrado, lo maldicen hasta causarle la muerte. En la tradición macedonia se cree que pueden poseer el corazón de un hombre por 5 años, dándole así conocimientos místicos antes de arrastrarlo con ellas hacia otro mundo.
Pero no todas las historias sobre estas criaturas terminan en tragedia. Hay narraciones que hablan de hombres que robaban sus vestiduras mágicas mientras se bañan, obligándolas así a casarse con ellos. Sin embargo, una vez que la Samodiva recupera su ropa, escapa y abandona a su esposo e hijos para siempre. También se cree que poseen un gran conocimiento de hierbas curativas y que recolectarlas en ciertos días, como la víspera de la Ascensión, potencia sus propiedades curativas. Aunque el cristianismo intentó erradicar estas creencias, la figura de la Samodiva todavía sobrevive. Y en la actualidad, en algunas aldeas búlgaras todavía se teme de su ira. En algunos montes y ríos todavía se puede escuchar su nombre, recordando la presencia de estos seres que están desafiando la línea entre lo divino y lo salvaje. La Dama de Blanco. Vamos a finalizar con una figura que trasciende lo local y se ha convertido en un arquetipo a nivel global. Más que una entidad específica, la Dama de Blanco es un relato recurrente en el folclore de diversas culturas alrededor del mundo. Está presente en muchas culturas y suele representar el alma en pena de una mujer que sufrió una muerte trágica o violenta. Su presencia suele estar ligada a lugares rurales, carreteras solitarias, castillos, cuerpos de agua o otros lugares similares, y se dice que su aparición es un símbolo de desgracia o que incluso puede presagiar la muerte. La Llorona podría bien encajar, al igual que con las Onryo, dentro de la figura de la Dama de Blanco, pero con el tiempo han surgido innumerables versiones de esta entidad en distintos países, y cada una tiene sus propias particularidades. De hecho, si lo piensan bien, la mayoría de los espectros y leyendas que narramos en este video podrían ser una versión o podrían ser un tipo de Dama de Blanco. Pero ahora vamos a hablar de algunas que no hemos mencionado y que son más representativas de esta figura. En Brasil, la Dama Branca es el espectro de una mujer que murió de forma violenta, muchas veces a manos de su propio padre o su esposo, como castigo por una infidelidad. Se la describe como una figura pálida de vestido blanco que deambula en silencio o susurra su trágica historia. A veces su aparición está relacionada con historias de venganza, donde las mujeres eran castigadas por motivos injustificados. En Canadá, cerca de Quebec, se cuenta la leyenda de una joven que perdió a su prometido en la batalla de Beauport. Desesperada, se arrojó desde las cataratas Montmorency con su vestido de novia todavía puesto. Desde entonces, su espíritu vaga por la zona, vestida de blanco y llorando la pérdida de su amado. Una pequeña cascada en la región es conocida incluso como la Cascada de la Dama Blanca en su honor. Ahora vamos hasta Alemania, donde la Dama de Blanco está asociada con la familia real Hohenzollern. Se dice que aparece en los castillos Plassenburg y Berlín, presagiando muerte y desgracia. Su origen se atribuye a una mujer noble que, según la leyenda, asesinó a sus propios hijos creyendo que así podría casarse con un príncipe. Condenada por estas acciones, su alma quedó atrapada en este mundo como un espectro errante. La versión estonia de la Dama de Blanco se encuentra en el castillo de Haapsalu. Según la leyenda, una joven se disfrazó de monaguillo para estar cerca del hombre que amaba. Pero, al ser descubierta, fue emparedada viva en los muros del castillo, y se dice que en las noches de luna llena en agosto, su figura puede ser vista, asomándose desde una ventana, llorando por su trágico destino. En Filipinas, la Dama de Blanco es conocida como Caperosa y es una de las figuras más temidas en el folclore local. La historia más famosa ocurre en Ballet Drive, en Quezon City, donde se dice que el espectro de una mujer con cabello largo y vestida de blanco se aparece a los conductores pidiendo un aventón. Si alguien la recoge, desaparecerá misteriosamente antes de llegar a su destino, dejando tras de sí un rastro de terror. Por otro lado, en Hungría, las damas de blanco están asociadas con castillos medievales y linajes nobles. Una de las más famosas se vincula con Elizabeth Bathory, la legendaria condesa asesina, de quien hablamos hace poco en otro video y cuyo espíritu se dice que todavía ronda en su castillo, vestida de blanco, en busca de nuevas víctimas. En Irlanda, la Dama de Blanco está ligada a Charlesfort, donde se cuenta que una novia se quitó la vida después de que su esposo muriera en la noche de bodas. Su espíritu sigue apareciendo cada año en el aniversario de su muerte, gritando de desesperación y aterrando a todos los que la escuchan.
Ahora, en los Países Bajos, las Witte Witwen, es decir, damas blancas, son seres naturales que pueden ser tanto benevolentes como malévolas. En algunas historias ayudan en los partos y guían a los viajeros perdidos, mientras que en otras roban niños y arrastran a los hombres a su muerte. Se cree que habitan en montículos antiguos y aldeas pantanosas, donde sus figuras aparecen envueltas en neblina. En Reino Unido, las damas de blanco están vinculadas a castillos y ruinas medievales, principalmente en Inglaterra y Gales. Algunas de las más conocidas son Berry Pomeroy Castle, donde la dama de blanco es un espíritu vengativo que aterroriza a quienes la ven; Portchester Castle, donde una madre murió al caer desde la torre, intentando salvar a su hijo, y su fantasma sigue vagando, buscando todavía a su pequeño; la dama de Worsted Church, cuyo espíritu supuestamente apareció en una fotografía tomada en la iglesia en 1975. Ahora, volviendo a Estados Unidos, las leyendas de la Dama de Blanco se han adaptado a carreteras y lagos, y algunas de las más famosas son las siguientes. La Dama del Lago en Rochester, Nueva York, quien está buscando a su hija desaparecida. La Dama de White Rock Lake en Texas, que aparece empapada en la carretera pidiendo un aventón antes de desvanecerse. La Dama de Union Cemetery en Connecticut, que ha sido captada en múltiples fotografías y videos. A pesar de las diferencias de cada versión, la Dama de Blanco siempre representa dolor, tragedia y una muerte prematura. Su historia se repite en múltiples culturas, desde Europa hasta América y Asia, reforzando su lugar como una de las figuras fantasmales más reconocidas y también temidas en el mundo. Y así llegamos al final de este extenso pero espero interesante video. Recuerden, yo de verdad intenté recopilar todas las versiones de La Llorona que hay, aunque lo que traté de hacer realmente es traer aquellas que tienen características lo suficientemente diferentes o únicas como para ser relatadas y, como dije varias veces, no contar la misma historia una y otra vez. De todas formas, seguro que alguna versión se me habrá pasado, así que voy a estar encantado de leerte en los comentarios o a través de mis redes sociales, donde me encuentras en todas partes como @KevinMasketman. De verdad, gracias por llegar hasta este punto. Yo soy Masketman y sin más que añadir, nos vemos después.